días tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Estamos contentos porque el Señor nos ha dado un día más de poder reunirnos y de estudiar su palabra en esta mañana. No sé quién se trajo el frío del norte, ¿verdad? Pero aquí según está pronosticado que va a estar aquí hasta el miércoles, o lo que, bueno, durante las mañanas, ¿verdad? Ya para la tarde pone un poquito caliente. Pero gracias le damos a Dios por este clima que estamos recibiendo. Para todos ustedes quienes se están reuniendo con nosotros por medio de Facebook en esta ocasión, estamos contentos porque está con nosotros mediante esta técnica, esta vía, ¿verdad? Queremos invitarle para que venga y visite cuando usted tenga tiempo. Si vive aquí cerca, en la ciudad de Edinburgh, le invitamos para que venga al 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso vive un poco retirado y este año tiene planes de venir para el Valle de Texas, le invitamos para que venga y nos visite aquí también a la congregación. Recuerde que esta congregación es la congregación que se habrá de encargar de las conferencias del RGV este año 2025 y serán los días 17, 18 y 19 de julio, y le invitamos para que pueda tomar sus vacaciones durante esos días, planifique esos días para estar con nosotros. Vamos a tener a varios oradores de diferentes lugares exponiendo la palabra del Señor, solo que le invitamos. Muy bien, antes de empezar, hermanos, quiero anunciarles que la semana pasada falleció un amigo de nosotros. Su nombre es Luis Torres Jr. Quiero que por favor mantengan a la familia de él, a su esposa y a su familia mientras que pasan por este tiempo dificultoso en la vida de ellos. Los servicios fúnebres van a ser el sábado, el día 12 de este mes, que viene el sábado siguiente, ¿verdad? Por favor, manténganlos en sus oraciones. También quiero que por favor mantengan a la familia Pérez, ¿verdad? Pérez, de George West. Estoy teniendo un senior moment, hermano, ¿ok? La familia de George West, la hermana Zoila se cayó el lunes, me parece, y se fracturó el hip, 3 costillas y otras quebraduras, ¿verdad?, que sufrió en la caída. La tuvieron que internar en un nursing home, tan dolor, y el esposo, como tiene un poquito de demencia, no lo quisieron dejar solo, solo que también lo internaron en el nursing home. Por favor, sigan orando por esta familia para que todo salga bien con ellos también. ¿Okay? El hermano Max Pérez y su esposa Zoila de George West, Texas. Y pues gracias que ya tenemos a Juanito aquí con nosotros, ¿no? Ya tenía ganas de verte, pero tú miras un poquito más joven. No te creas, hermano, te va a mandar la hermana a trabajar mañana, ¿verdad? Pero gracias que está aquí con nosotros, y todos ustedes que nos están visitando en esta ocasión, gracias por su presencia. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan, en esta ocasión, por lo que vamos a tener una oración para entrar en nuestro estudio esta mañana. Eterno y bendito Dios, te ruego, Padre Santo, que en esta mañana usted nos pueda dar aquello lo cual nosotros necesitamos para poder continuar el estudio de su palabra, eterno Dios, que nos ha dejado por medio del autor de su apóstol, el apóstol Juan, eterno Padre. Queremos estudiar este libro porque sabemos bien que Juan, siendo un discípulo amado, hace todo lo posible en sus escritos, eterno Dios, para poder demostrarnos a nosotros que su Hijo Jesucristo es su Hijo unigénito, de la misma esencia suya, Padre, que también pertenece a la deidad, y por lo tanto, eterno Dios, queremos estudiarlo para que podamos así, eterno Padre, no solamente
tener este concepto en nuestra mente, sino que poder llegar concretamente a pasajes eternos, Dios, que habrán de ayudarnos para poder demostrar la deidad de su Hijo. Te ruego pues que esté con este servidor suyo, para que así pueda cumplirse el propósito, y que esté con todos aquellos quienes escuchan este estudio y los estudios que habrán de seguir, eterno Dios, para que no tengamos ninguna duda y que confiadamente, bíblicamente, podamos demostrar que su Hijo Jesucristo, eterno Padre, es igual a usted. Le queremos pedir esto, eterno Dios. Y también, Padre Santo, hemos mencionado que hay varias personas o familias que necesitan su cuidado, su protección, y estamos pidiendo por ellos, eterno Padre. Le pido por la familia Torres, que ha perdido al patriarca de la familia, que usted les guarde y les cuide, eterno Dios, mientras que ellos hacen preparativos para despedirse del tabernáculo en donde residió, eterno Dios, su espíritu que le envió, y que ahora su alma se encuentra en el Hades, eterno Padre. Le ruego pues que usted les ayude durante estos tiempos críticos en el cual ellos pasan por dolor, emocionalmente hablando, eterno Padre, y le ruego pues que les ayude. Esté con la familia Pérez, esté con Mex, con Zoila, eterno Dios. Ahora que se encuentran en un nursing home, cuídeles y ayúdeles para que puedan sanar, eterno Padre. El hermano Max, pues ayúdele, eterno Dios, para que su mente pueda establecerse y para que así él pueda funcionar de acuerdo a su voluntad. La hermana Zoila, eterno Dios, cuídele y alíviele de sus quebraduras, eterno Padre, y le ruego pues, eterno Dios, que nos ayude a todos nosotros de la misma manera. En tu Hijo Jesucristo, le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando el Evangelio según Juan. Y la última ocasión que estudiamos, ¿verdad?, nos quedamos en el testimonio. En el testimonio de Juan. Y claro que este es Juan el Bautizador, ¿verdad? Y el testimonio es de Juan hacia Jesús. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Solo que primeramente miramos nosotros y que Juan era aquel que había de anunciar a Jesucristo. Okay. Vamos a leer estos versículos que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 15 al 18. En Juan capítulo 1, versículo 15 al 18 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí tenemos varias cosas nosotros que podemos ver que es testimonio de Juan el Bautizador concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, ¿verdad? Primeramente tenemos que entender que Juan era un precursor, ¿verdad? Uno que había de venir a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad?, que esto es una profecía de Isaías capítulo 40 y versículo 3. Recuerde que Isaías fue escrito en el Antiguo Testamento, muchos años antes
de que Jesucristo viniese a la tierra. Y todo esto, hermanos, es concerniente al plan eterno de Dios. Recuerde que ya hemos dicho varias veces que tenemos la eternidad, ¿ok? Tenemos la eternidad y luego tenemos el principio del mundo. Esto empieza en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Esto es en la eternidad. Y aquí en la eternidad, Dios, cuando uso la palabra Dios, me estoy refiriendo a la palabra Elohim hebrea, ¿verdad? Que la palabra griega es la palabra Theos, ¿verdad? Que se refiere a la deidad. Según como dice Juan capítulo 5 versículo 7, se refiere a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ellos vinieron a establecer un plan eterno. ¿Ok? Un plan eterno. Y este plan eterno se lleva a cabo por medio de los tres. ¿Ok? Que es decir, el Padre, el Padre Celestial, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y los tres siendo uno. Esto lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18. Ya hemos estudiado este versículo. Solo que entonces, desde ese momento de la eternidad, Juan el Bautizador ya estaba en mente de Dios. Y miramos nosotros que en el Antiguo Testamento, Dios viene a revelar este misterio. Porque es lo que es, hermano, la Biblia son varios misterios que usted y yo y la humanidad, la cual es la creación de Dios, no conocimos hasta que no se nos reveló por medio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Recuerde que primera a los Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: ¿quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Está hablando del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 1 adelante dice: un misterio que en otro tiempo era misterio, pero que ahora es dado a conocer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el revelador, es el que nos da a conocer los misterios. Y digo todo esto para decirles que en el Antiguo Testamento había varios misterios que yo personalmente pienso de que aún los profetas a quienes se les reveló esto, no entendían lo que Dios les estaba revelando. Esa es mi opinión. Y la baso yo, ¿verdad?, en lo que dice Daniel. Que Daniel se molestó en su mente por lo que Dios le había revelado. Porque él no comprendía lo que Dios le estaba revelando. Y Dios le dice a Daniel, ¿verdad que es capítulo 9? Dios le dice a Daniel: mira, sea esto porque no es para tu tiempo. No es para tu tiempo. Y varias ocasiones leíamos nosotros en donde Dios le dice a sus profetas que sellen lo que se le ha revelado porque no es para tiempo de ellos. Pero se revela, y ahora nosotros que tenemos el entendimiento completo de las Escrituras, según 1 Corintios capítulo 3 versículo 8, podemos ya entonces llegar a deducir o a entender algunas cosas que se demostraron en el Antiguo Testamento que en esta ocasión los profetas no entendieron, pero que nosotros ahora sí lo entendemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y miramos nosotros que en Isaías capítulo 40 versículo 3, ahí es una de las profecías. En Isaías capítulo 40, note lo que dice. Isaías capítulo 40 y versículo 3 dice la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Este versículo, si uno lo leyera en el tiempo de Isaías,
¿Qué pensaría la persona que leyó este versículo? ¿Cuál fue la reacción del profeta Isaías cuando escribió esto? Se puso a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto? Pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, y noten, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya estamos hablando del año más o menos 26, 27 después de Cristo. Y esto fue escrito años atrás. Noten lo que dice Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 está la interpretación de este versículo. Este es el Espíritu Santo interpretando la Biblia. No ningún ser humano, sino el Espíritu Santo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y enderezará sus sendas. Y miramos nosotros que en Marcos capítulo 1 también hay otros versículos, en Lucas capítulo 1 versículo 76, capítulo 3 versículo 4, hay varios versículos en donde vienen a interpretar Isaías capítulo 40 versículo 3. Solo que cuando Juan dice que él vino para dar testimonio de Jesucristo, es precisamente, ¿verdad? Él está interpretando las escrituras, que él es de quien Dios aprobó en la eternidad como precursor para venir a anunciar a Jesucristo. Noten que esto, hermanos, no es algo que se planificó de ayer a hoy, sino que lleva años. Lleva años. Cuando hablamos de la eternidad, según las estadísticas y los eruditos, comienza en el año 4004 antes de Cristo. Ya para cuando llegamos a este punto de aquí, ya estamos hablando más o menos como el año, que diría yo, del 26, posiblemente 27, después de Cristo. Ahora usted preguntará, hermano Rodríguez, ¿cómo llegó a esa estadística? Primero, qué bueno que usted me hizo la pregunta. Dicen que tienen que estar listos para hacer preguntas, brother. En Lucas, no tenés Lucas capítulo 3 y versículo 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licianía. Son nombres, ¿no? ¿Por qué nos pusieron mexicanos aquí, verdad? Tetrarca y de Albania, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, ¿qué agarran ustedes con estos versículos? ¿Están despiertos, brother? El comienzo del ministerio de Juan. Y claro, Juan Bautista. Si Tiberias César, usted lo puede, you can Google it, brother. Si Tiberias César gobernó del 14 hasta el 37, ¿ok? Y dice que 15. Sí. Ok. Cuenten 15 años y a dónde llegan. ¿Es así o no? Estamos hablando de fechas aproximadas, ¿ok? Yo pues le pongo aquí 26, 27, porque recuerden que tenemos que deducir 4 años o 6 años, ¿verdad?, anterior. Y ya no me quiero meter en esos estudios, pero como quiera, aquí le quitas 4
años, cerca de 25, ¿ok? Por lo que más o menos por estas fechas. Entonces cuando empieza Juan el Bautizador a predicar, el 15º año de César, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza Juan su ministerio? Durante esa fecha. Y lo digo, ¿verdad? Para que nosotros entendamos el plan, the overall plan, el plan de todo, ¿verdad? Para que miremos en dónde anda predicando Juan el Bautizador concerniente a su ministerio. Entonces, él viene a anunciar durante este tiempo de Jesucristo, pero luego dice que Jesucristo viene a nacer, ¿qué? Después, ¿verdad? Lucas capítulo 1, que el versículo 26 en adelante, dice que Jesucristo nació, ¿qué? 6 meses después de Juan el Bautizador. ¿Que no es así? Sí. Lucas capítulo 1, versículo 20, parece que es 26. Lucas 1, 26 dice: al 6º mes, los versículos del 1 al 25 está hablando de quién? De Juan el Bautizador, el nacimiento de Juan. Y luego, después de 6 meses, el ángel Gabriel se le apareció a María y a Juan y eso demás, ¿verdad? Pero 6 meses. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque noten lo que dice Lucas, otra vez Juan, dice Lucas, Juan capítulo 15. Juan capítulo 1, versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Ven lo que dice ahí? Estamos hablando del testimonio de Juan. Juan fue algo que Dios escogió desde la eternidad. Comenzó su ministerio alrededor de 26, 27 por ahí, pero él viene a dar testimonio que Jesucristo era antes, ¿verdad? Nació después de él, pero la clave aquí, ¿verdad? Dice que era antes. ¿Lo ven? Entonces está hablando sobre ¿qué? La deidad de Cristo. ¿Y cómo lo supo Juan? ¿Cómo supo Juan que él era o es Dios? ¿Cómo supo Juan que Jesucristo es el Hijo unigénito? Ahorita vamos a ver esa frase del Padre. Juan en 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Tenemos que escoger diferentes versículos para que miremos, ¿verdad? Y entendamos la mente de Juan. Pero la pregunta, y yo me voy un poquito más atrás: ¿quién le enseñó eso a Juan? El Espíritu Santo. Fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, que nos lleva a lo que dice Pedro, que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, son los que vinieron a escribir y a enseñar las cosas. Pero nos habla de la deidad de Jesucristo. ¿Y qué tantas veces hemos nosotros leído en el Nuevo Testamento concerniente a la deidad de Jesucristo? Por ejemplo, en este mismo libro de Juan, para no salirnos de aquí, ¿verdad? Este mismo libro de Juan, vamos a ver concerniente a la deidad de Jesucristo. No todos los versículos, algunos, ¿verdad? Primeramente tenemos Juan capítulo 10 y versículo que es 30. Note lo que dice.
Juan capítulo 10 y versículo 30. Juan capítulo 10 y versículo 30 dice la palabra del Señor lo siguiente: yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Uno somos. Y esto uno, ¿verdad? Quiere decir, ya lo he explicado varias veces, el uno de que se está refiriendo aquí es la misma definición de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Jehová Dios es uno, que ahí la fraseología, ¿verdad? Es uno más uno equivale ¿qué? Uno. Es lo que se está refiriendo ahí para que mejor entendamos, ¿verdad? Y es lo mismo que se está refiriendo aquí, el uno. Es lo mismo que se refiere a 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Estamos estableciendo que Jesús es deidad, que Jesús es Dios, que Él es antes de Juan el Bautizador. Y miramos nosotros que en el libro de Juan lo demuestra. Juan capítulo 5 y versículo que es 18 me parece. Déjame ver si acaso es el versículo. Juan capítulo 5, versículo 18 dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Él. Esa frase, haciéndose igual a Él, quiere decir la misma esencia. Y esto lo vemos nosotros en donde Jesús, ¿verdad? Lo vuelve a decir en Juan capítulo que 17, 5. No sé lo que dice Juan 17, 5. Este es Cristo hablando. En Juan 17, 5 dice la palabra del Señor lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos hablando de la eternidad. Solo que entonces, y podemos continuar con una lista, ¿verdad? De esto. ¿Recuerdan ustedes donde dice el texto, antes de Abraham, qué? Yo era. Es decir, Jesús, estamos hablando de Abraham, que estamos acá en el libro de Génesis. Antes de Abraham, que él era, solo que todos estos versículos nos dan a entender que Jesucristo era antes de Juan el precursor, aunque Juan nació primero que Jesucristo, 6 meses antes que Jesucristo, pero Juan aquí le dice, ¿verdad?, que él era antes de él. Pregunta o comentario. Estamos viendo el tema, el testimonio de Juan el Bautizador concerniente a Cristo Jesús. Por eso lo querían apedrear a Jesucristo también, porque él dijo, antes que Abraham yo ya era. Y ellos se ofendieron, que si tú no tienes tantos años, ¿cómo es que naciste o viste a Abraham antes que nosotros? Así es. ¿Verdad? Por eso para la mente de uno no alcanza tanto, es lo que le doy a entender. Y ellos pues no entendieron menos, ¿verdad? Por eso le querían, no sé si matar o agredir, ¿verdad? Por matar. Matar, ¿verdad? Y es otra cosa, ¿verdad? Hay algunos entre nosotros también, y también hoy en día en este mundo, gente que no pueden entender el concepto de la nueva naturaleza. Porque cuando a alguien se le dice Jesucristo es Dios, entonces algunos no pueden comprender la idea de que Dios no puede morir. ¿Entendemos eso? Dios no puede morir, y es una verdad. Porque si alguien no cree que Jesucristo es Dios y usted le dice que Jesucristo es Dios, la primera pregunta que le van a decir entonces, ¿por qué murió en la cruz del Calvario? Porque Dios no muere. Entonces ya tenemos que entrar en una discusión, ¿verdad? Del kenosis, como les dije anteriormente, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era el concepto y la equivocación de los judíos. Mano Marrón. El rey David también en Salmos 10:1 dice,
Dice, Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos a mis pies. También el rey David lo mencionaba, ¿verdad? Sino que los salmos, ¿verdad? Salmos 110. Y sí, claro, ¿verdad? Porque el trabajo de Jesucristo aún todavía no había terminado. Recuerden, miren, y qué bueno que trajo este punto, hermanos, para poder desarrollar ese concepto. El trabajo del Padre Celestial era de revelar, y Él lo hizo, ¿verdad? Toda la verdad absoluta. Es lo que hizo el Padre, lo vino a revelar. Y esto lo miramos más en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y claro que cuando hablamos del Antiguo Testamento tenemos que hablar de la vida de Jesucristo también. Pero ya cuando se terminó todo esto, ¿verdad? Ya entonces miramos nosotros que Jesús viene y Él trae lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17, la verdad. Esta es la verdad absoluta. Y esta verdad absoluta que Jesucristo trae, Jesús la tuvo que cumplir. ¿Ok? Esto es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17 y también Juan capítulo 19 versículo 30 y 31. Jesucristo vino a cumplirla. Colosenses capítulo 2 versículo 14, 15 en adelante, ¿verdad? La vino a cumplir. ¿Okay? Padre, revelar la verdad absoluta, Jesucristo la trajo, la vino a cumplir. Y el Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Es el cual está iluminando al cristiano de hoy día. Eso lo podemos ver en Efesios 1:18, Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, y luego poner etcétera, ¿verdad? Iluminando al cristiano para llegar a la perfección. Porque recuerden, un texto que habla del trabajo del Espíritu Santo es Hebreos capítulo 6, y no te lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y versículo 1 en adelante dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Noten el contexto. Deja lo básico y sigue hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. Pregunta, ¿quién iluminó? Bueno, sabemos que la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que viene a iluminar? La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es Timoteo, y es lo que viene a iluminar desde la mente. Dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Sí. Pero lo que este versículo es el que nos da a entender esto, ¿verdad? Pero que aquí está la revelación, está la verdad que vino de parte de Jesucristo, la cumplió, la enseñó, la cumplió, y el Espíritu Santo ahora está iluminando al cristiano para que llegue a esa perfección, para que seamos como vuestro Padre que está en los cielos. Y es lo que Pedro está diciendo en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo que es 15, más o menos por ahí, la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, empieza el tratamiento, pues no sé lo que dice el versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, y lo hace por medio de la iluminación, por medio de la palabra que se ha dejado.
ibas a decir algo. Es bonito entender que todo eso que estás explicando, que tuvo que cumplirse porque Cristo en la cruz tenía que cumplirlo para poder quitar la ley antigua, ¿verdad? Y pues Él dijo, consumado es en la cruz. Todo eso que se dijo de Él y que Él cumplió era muy necesario. Él lo cumpliera para poder decir en la cruz y poder dar la ley. Sí, porque la ley antigua, ¿qué es lo que producía la ley antigua? Muerte. Pablo lo explica en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, ¿verdad? La ley produce muerte. Pero la ley nueva vivifica. La ley espiritual viene a vivificar, viene a dar vida. Pedro comprendió eso cuando, recuerdan que es en Juan capítulo 6, y versículo 67, note lo que Pedro le dice: Señor, ¿le has predicado bien duro a esta gente? Ellos esperaban algo diferente. Y el 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir con ellos? Y Pedro le responde, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, perdón. Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna es la verdad. Y leo este versículo para que entendamos, ¿verdad?, que la verdad absoluta produce vida. La antigua ley vino a producir muerte porque la ley solamente acusaba, pero no te daba manera en cómo quitarte ese pecado que tenías encima. Esto lo dice claramente Hebreos capítulo, que ya lo saben, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 1 en adelante, especialmente el 4. Dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, bueno, ya eso, pero el versículo, del 1 en adelante, vamos a leer: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen. Y quiero explicar esto muy bien también para que entendamos sobre el anuncio o el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesucristo. ¿Ok, Ana? Todo es un misterio, ¿verdad? El antes, el después y el presente, ¿verdad? Sino que es un misterio la palabra de Dios, ¿verdad? Si no la lees muy profundamente, ¿verdad? El ser humano se pierde porque es inspiración. Así es. Este libro y esta porción de escritura aquí, hermanos, del 1 al 18, si lo entiende perfectamente, correctamente, esto destruye a la doctrina de los testigos de Jehová. Porque esto es, como dicen los americanos, para los testigos de Jehová, their bread and butter es destruir a Jesucristo. Estos versículos destruyen si se va punto por punto por punto. Y las pruebas por eso están. Es importante. Digo, y las pruebas están. Pues sí. Porque todo está escrito y se cumplió. Así es. Y recuerden que para eso estudiamos. Para que nadie, dice Colosenses 2:8, nos engañe. Para que nadie nos engañe. Para que estemos listos, preparados. Y el tiempo, déjame acabar, ¿no? Tomo un receso.